Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex González y hoy les voy a hablar sobre la malaria o también llamada paludismo y cómo ha sido su impacto en México y América Latina. Primero que nada, ¿qué es la malaria? Pues la malaria es un parásito que se transmite a través de la picadura de un mosquito. Una vez que somos picados, este parásito llamado Plasmodium viaja a través de la sangre hasta llegar al hígado, donde incuba y madura. Una vez que madura, se dirige de nuevo al torrente sanguíneo, donde va directamente a los glóbulos rojos, infecta a los glóbulos rojos y adentro de ellos se empieza a reproducir, a multiplicar. Una vez que se multiplica, al cabo de 48 a 72 horas, empieza a destruir los glóbulos rojos. Esta es una enfermedad bastante peligrosa, es originaria de los climas tropicales y subtropicales. Los síntomas de esta enfermedad van desde dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fatiga, entre otros. Es una enfermedad bastante contagiosa, ya que se transmite por medio de los mosquitos, y mosquitos hay muchos, ¿no? Bueno, el caso es que esta enfermedad no solo causa estos síntomas, sino que lo más grave de esta enfermedad es que causa anemia. La anemia es básicamente bajos niveles de glóbulos rojos, esto también acompañado de altos niveles de hemoglobina, también resultantes de la destrucción de estos glóbulos rojos por parte del parásito, lo más probable es que esto provoque la muerte en cualquier persona, ¿no? Falta de aire. Lo que hacen los glóbulos rojos es que llevan oxígeno a todo el cuerpo, entonces cuando no tienes glóbulos rojos, tu cuerpo pues básicamente no hay oxígeno, no hay esos glóbulos rojos que lleven oxígeno a las células esas de glóbulos rojos que lleven oxígeno al cuerpo, a los músculos. Entonces básicamente se podría decir que mueres por falta de oxígeno. Bien, ahora hablaremos de la historia de la malaria, cómo fue evolucionando desde sus inicios hasta la época moderna. Si bien la malaria no se conocía antes de la época precolombina, no se tenían registros de que existiera en esa época, pero en la época colonial sí se tenían registros de esta enfermedad. Se sabe que esta enfermedad fue una de las más graves de la época colonial, comparada con el tifus y la disentería. En un relato de un tal Fray Bernardino nos cuenta que tan solo en el año 1537 y 1578 la enfermedad se extendió desde lo que vendría siendo el el lago que asentaba la ciudad de Tenochtitlan. Esta enfermedad se expandió desde ahí hasta Yucatán y Oaxaca, en donde básicamente esta enfermedad arrasaba con los pueblos indígenas que había en la región. Los daños eran graves. Se sabe que esta enfermedad duró bastante tiempo, incluso que pues hasta nuestros días aún existe. Los daños que hizo, no se sabe exactamente cuántas víctimas tomó en esa época. Esta enfermedad era conocida como cocohuitle por los nativos, por los indígenas de aquella época. Ya en la época independiente de México, concretamente en 1877, se impulsa a grandes rasgos lo que es la investigación médica sobre el estudio del paludismo, bajo el punto de vista de las manifestaciones que tiene la enfermedad, como sus causas y su origen, también su frecuencia de contagio y su gravedad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX, concretamente en 1933, donde se da una conferencia en el Auditorio de Medicina y se expone la malaria como una amenaza grave en la que hay que combatir, debido a que en los años posteriores México había sufrido grandes pérdidas humanas por esta enfermedad. No es hasta 1935 donde las altas autoridades sanitarias fijan su atención directamente al problema del paludismo.
y así es como empieza la lucha antimalárica mexicana. La lucha contra la malaria empieza con trabajos de laboratorio, investigaciones de campo, obras de saneamiento. También cuenta con el apoyo del ejército mexicano, ya que este tenía una gran cantidad de soldados infectados por el paludismo. En 1936 se declaró de interés público la campaña contra el paludismo. También en ese mismo año se publicó un proyecto legislativo que se presentó al Departamento de Salubridad Pública para constituir un reglamento de la lucha antipalúdica, que 2 años más tarde sería aprobado por la Cámara de Diputados. Gracias a ese decreto se crea la Comisión de Saneamiento Antimalárico. Esta ley contra la malaria establecía que la campaña debería estar conformada por medidas de ingeniería sanitaria que lograsen el saneamiento de las regiones maláricas, también la educación del público en medidas para prevenir y evitar la malaria, y tratamientos que asegurasen la recuperación del mayor número de enfermos. También se declaró que se exentarían los impuestos de todos los medicamentos antipalúdicos que se introdujeran al país, así como sustancias útiles para la campaña, como eran el verde París y el extracto de piretro, que eran plantas que se utilizaban para la fabricación de medicamentos contra el paludismo. También se agregó un impuesto de 1 centavo a la correspondencia con timbre, esto con el fin de para recaudar fondos para la lucha antimalárica. Ya en 1940 la Oficina de Campaña contra el Paludismo envió al ingeniero agrónomo Jesús Navarrete a Indonesia para el estudio de varios productos tropicales, entre los que figuraba la quina, y como consecuencia de este viaje se estableció una plantación de árboles de quina en México. La quina era el principal compuesto empleado para el tratamiento de la malaria, y también a partir de 1943, como consecuencia del impulso recibido en los años anteriores, se logró ampliar el personal y dar mayores elementos de trabajo a los laboratorios. Asimismo, la Oficina contra el Paludismo empezó a elaborar un mapa que diera una idea más clara sobre la incidencia del paludismo en México, mediante los datos arrojados por el índice ROS tomado en niños de edad escolar, que para ello el personal fue auxiliado por epidemiólogos especializados y la Fundación Rockefeller. Con los datos obtenidos se supo que la altitud sobre el nivel del mar tiene influencia marcada sobre la distribución de las especies plasmoidiales, ya que arriba de los 15.000 metros de altitud se encuentra casi exclusivamente solo el Plasmodium vivax, que es una de las cepas de los Plasmodium. Esta misma especie abunda también en localidades de menor altura, coexistiendo con el Plasmodium falciparum y dando origen a infecciones más graves. También el Plasmodium malariae demostró ser muy escaso en nuestro país, estando disperso en proporciones mínimas en todo el territorio. Al mismo tiempo se estudió la distribución geográfica de los vectores, llegándose a conocer 25 especies y una especie del género Anopeles, así como la del género Chagacia. Igualmente, a partir de 1945 se trató de divulgar estos conocimientos mediante la publicación en el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia de las características referentes a cada una de estas especies de anofélicos mexicanos, conocidos con objeto de facilitar la tarea de su identificación al personal sanitario de campo en el país. En ese mismo año, en 1945, se condujo en México un estudio cooperativo entre la Fundación Rockefeller y el gobierno mexicano para determinar si la aplicación del DDT en el interior de las paredes y los techos de las casas protegiera del paludismo a los habitantes, y para obtener información
etmológica acerca de esta acción, de este insecticida. El DDT es básicamente un insecticida que contra los mosquitos, básicamente, que se ponía en la casa y no se acercaban los mosquitos, o también si se acercaban morían. Ya en 1947 se le sumó a la oficina de la campaña contra el paludismo una nueva organización para encauzarla dentro de las tendencias más modernas de la malariología, que incluían nuevas técnicas de saneamiento ambiental, la aplicación de insecticidas eh, y de acción persistente, empleo de los medicamentos sintéticos que se popularizaron en la posguerra. El personal, que se reducía a 3 médicos, 3 ingenieros y 3 topógrafos y 6 oficiales sanitarios, pasó a constituirse en la siguiente forma: un médico malariólogo, director, un médico malariólogo normal, subjefe, y 10 malariólogos, 2 ingenieros, 2 topógrafos, 36 oficiales sanitarios, 4 laboratoristas, integrándose además una sección en etmología con el jefe etmólogo y 2 oficiales sanitarios especializados. En ese mismo año, en 1947, se intensificó la campaña contra la malaria, rociándose DDT en gran parte de los estados de la República Mexicana. La erradicación del paludismo en México. Con los datos obtenidos hasta el año de 1955, gracias a los novedosos métodos de control, se redujo significativamente la mortalidad y la morbilidad en gran parte de las localidades del país. Con estos datos pudo ya pensarse en la posibilidad de lograr la extinción de la enfermedad en todo el país. En los años siguientes, México tendría solo 2 brotes de malaria, uno en 1992 y otro en 1993, en el cual se aprobarían nuevas leyes para su erradicación absoluta, pero no obstante, aún a día de hoy, el gobierno mexicano no ha logrado erradicar por completo la enfermedad. A partir del año 2003 se registró que los casos de malaria se habían disminuido un 91%, y en el año 2010 señaló que la malaria estaba en su fase final de eliminación. Asimismo, en 2014 se notificaron tan solo 664 casos, de los cuales más de la mitad eran importados de otros países, con lo que podríamos decir que la malaria está a punto de ser eliminada. En otros países de América Latina, después de una tendencia sostenida hacia la reducción de la malaria desde 2005 a 2014, en el año 2015 la región ha experimentado un incremento en el número total de casos originado por Venezuela en los últimos 3 años, y también el incremento de la transmisión en países como Brasil, Colombia, Guayana, Nicaragua y Panamá, y brotes en países que estaban avanzando hacia la eliminación de esta enfermedad, como Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. En resumen, se podría decir que México logró un importante avance contra la malaria en el siglo XX, donde la enfermedad se investigó y se tomaron medidas políticas, económicas y sociales para llevar a cabo una grandiosa campaña que puso casi fin a una de las enfermedades más graves y peligrosas de la historia. Gracias a esto, México hoy en día es uno de los países que tiene muy pocos casos de malaria en Latinoamérica, y siguen haciendo esfuerzos para erradicarla por completo. México forma parte de la Organización Panamericana de la Salud, en la que los países miembros colaboran para hacer frente a esta enfermedad, ayudando ya sea con medicamentos e investigaciones que ayuden a acabar y controlar con mayor eficacia la malaria. Bueno amigos, eso ha sido todo de mi parte. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado la investigación. Me centré más en México, ya que fue uno de los pocos países de Latinoamérica que casi erradica la malaria.
En cambio, los demás países, bueno, si bien la mayoría aún tiene esta enfermedad como un problema grave de salud, especialmente en Sudamérica y Centroamérica. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver el video y nos vemos.